Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra entrega de su programa Hablando con Elías. Yo soy Elías Cerulle y hoy continuamos con el tema que iniciamos en el día de ayer, el tratamiento a la democracia de la República Dominicana. La cohabitación entre ciudadanos, y mucho más en una isla como la nuestra, tiene una relación directa con el cuidado que damos a nuestro ambiente. Una de las grandes debilidades de la democracia dominicana es la ignorancia, la ausencia de educación y el irrespeto a nuestro medio ambiente. En la noche de hoy vamos a tratar el tema y tenemos una invitada muy especial. Una mujer que dedicó su vida a la República Dominicana, al magisterio, a la enseñanza, que fue ministro de Educación. Pero la invitación de la noche de hoy es particularmente porque ella, junto con el senador Racine de San Pedro de Macorís, ha venido impulsando desde el Senado un proyecto de ley sobre educación medioambiental que se ha juntado en la Cámara de Diputados con un proyecto de nosotros que es similar, pero que se llama, es un proyecto de educación ambiental y de comunicación ambiental, buscando aumentar el nivel de conciencia de República Dominicana sobre nuestro medio ambiente. No hay manera de que podamos tener un mejor país si seguimos destruyendo nuestros recursos naturales. Si la población, si el joven, el de edad media, el de edad mayor, sigue viviendo en un país sin entender que, si bien es cierto que todos nos vamos a morir, debe quedar una república, debe quedar un país, debe quedar una isla después que tú y yo no estemos en el país. Así que presta atención en la noche de hoy porque vamos a tener una noche de mucha información con una excelente invitada. Nos vemos en breve. Ya estamos aquí en la noche de hoy con nuestra invitada, la profesora, la dominicana, la mujer que el año que viene cumple 60 años dedicada a la educación en la República Dominicana. Hay que tener mucha voluntad de servicio para persistir durante 60 años de esta vida que es tan corta y dedicarle ese tiempo. Así que yo quiero darle buenísimas noches, doña Jacqueline, muy bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y gracias por el honor que le hace a la República Dominicana de que contemos con una mujer como usted. Muchas gracias, diputado Cerrulle. Para mí verdaderamente es un honor que usted me haya invitado y poder comunicarme a través de las cámaras con una teleaudiencia como la que usted tiene y tener algunos temas de interés que quizás la ciudadanía no conoce y que sería bueno que tuvieran conciencia de ello, porque son cosas que inciden en el desarrollo del país y en el bienestar de los dominicanos. Usted sabe, doña Jacqueline, este programa, que lo empezamos hace 2 meses ya, está básicamente dedicado a elevar el nivel de conciencia de la República Dominicana, de la gente. Magnífico. Porque la gente es muy hábil para quejarse. Y de repente lee en un Twitter o en Instagram o en Facebook que alguien hizo algo malo y empiezan a hacer eco, pero no conocen la profundidad del tema. Y nosotros lo que buscamos cada noche, venimos aquí de lunes a viernes, todos los días, de 10:30 a 11:30 de la noche, a comunicarle a la población, a todas las generaciones, que deben interesarse en la democracia. La democracia no es un regalo. La democracia, si la descuidamos, la perdemos. Es igual que el medio ambiente, que es nuestro tema principal de la noche. Si lo descuidamos, lo perdemos. Si nos comemos la tierra hasta el punto, llega un momento que no nos sirve para nada. Igual que el ambiente de la democracia. Si lo seguimos lastimando, si lo seguimos destruyendo, pues nos puede pasar como ha pasado por ahí en un par de países de esos que ya no pueden vivir en democracia. Así que por eso la noche de hoy, porque siempre le hemos admirado, se lo dije cuando estuvimos en la oficina juntos, pero al ver el esfuerzo que usted hace, usted pudiera decir, doña Jacqueline pudiera decir ya, si fuera una persona mediocre y que pesara solo en ella, me retiro, ya he hecho mucho. Y sin embargo, usted trabaja más que la mayoría de la gente que se queja hoy día sobre cómo ve el país. Así que yo quiero felicitarla en nombre de mío y de una generación que yo represento de políticos, no de edad, una generación de políticos que queremos tener respeto, admiración por gente como usted, que nos ha precedido en algunos temas en el país y queremos seguir esa influencia. Pero estaba yo viendo aquí, doña Jacqueline. Muchas gracias, diputado. Permítame decirle que sus palabras me halagan, pero al mismo tiempo me comprometen. Yo siento que cada día las personas que se me acercan y que me preguntan cómo va la educación del país o cómo va el país, no necesariamente en la educación, aunque mi campo es la educación, en todos sus niveles y en todos los ámbitos donde la palabra educación cabe. La verdad es que yo creo que hay poca gente en el mundo, no en República Dominicana, en el mundo,
que disfruten trabajar como lo disfruto yo. Qué bueno. En aquellos trabajos donde me remuneran, yo jamás pienso que lo estoy haciendo porque me van a pagar. Nada más me acuerdo que me pagan el día que le toca pagarme. Pero donde soy voluntaria y tengo muchos trabajos voluntarios, incluyendo uno mío personal, que yo financio como parte de mi acción social, que me da muchísimo gusto por la gente que se beneficia de ello. Yo creo que necesitamos mucha gente comprometida. Yo conozco muchas educadoras y muchos líderes sociales que realmente tienen una vocación de servicio. Y a veces me da pena que me dicen, no, que me voy a retirar o que me retiré, ya yo tengo 30 años trabajando. No, no, no. Así como se aprende a lo largo de la vida, se trabaja a lo largo de la vida. Así es. Y la palabra retiro, yo no sé lo que significa. Ojalá que algún día no tenga que saberlo, pero por el momento, se lo digo a mis hijos, disfruto enormemente lo que hago. Hay que estar consciente que hay personas que no lograron en su vida temas de interés personal. La carrera que usted ha llevado, que cuando me pongo a mirar su currículum, desde que usted empieza en la batalla en alto nivel, porque usted sale en magna cum laude, summa cum laude, quiere decir que usted cogía los libros para aprender. Así y es. eso le permitió entender que la vida iba a depender de su propio esfuerzo, ni de cuota de la mujer, porque cuando usted empezó a estudiar no se discutían esos temas. Usted fue ministro de Educación, no tuvo nada que ver con cuotas, ha sido su mérito, el reconocimiento social Y no que hemos fui visto. por política, porque no pertenecía ni al partido ni trabajaba con políticos. Fui por la experiencia que había acumulado en el área de la educación. Precisamente, ¿qué es lo que tenemos que lograr en la República Dominicana? Porque es cierto que los partidos políticos tenemos una función, pero el talento de cada dominicano o dominicana lo que debe ser es puesto al servicio del país, independientemente del partido de donde venga. Pero todavía nos falta en democracia entender que ese es el camino. Ahora, yo quiero, antes de que entremos en el tema de la ley, hablar un poquito de usted. ¿Usted tiene hijos? Yo tengo 4 hijos. 4 hijos. 2 hembras, que son educadoras, Sí. y 2 varones. Uno bien. tecnólogo, el otro empresario. Lo que pasa es que... Tengo 10 nietos, 10 nietos. señor Cerrulla. Yo no tengo nietos. ninguno y tengo 3 machos y los 3 me dicen, papi, si tú quieres nieto, cómprate otro perrito, que eso no viene por ahora. Yo tengo 8 nietos en Estados Unidos y 2 nietos aquí. Y yo siempre digo, cuando me preguntan cómo yo disfruto mis nietos, digo, bueno, son dulces con azúcar. Y cuando se los llevan es cuando mejor saben, porque están sucios, porque se portan mal, porque se ponen de malcriados. Porque tiene esa es su responsabilidad etapa. de los padres. Nosotros los abuelos tenemos que complacerlos, Ser felices. cuidarlos, hacerlos felices a nuestro lado, porque no nos van a tener mucho tiempo. Exacto. Y entonces que nos recuerden siempre con el agrado de que recibieron mucho amor de nosotros. La parte bonita de que tratemos ese tema cuando tengo invitados importantes como usted es porque se ha creado equivocadamente en la República el pensamiento en la gente de que, bueno, eso es ella que lo puede lograr, pero yo no, porque yo vengo de una familia humilde, o porque fulano no, porque a mí me dijeron que yo era medio bruto. Entonces, hemos educado a mucha gente de manera indirecta, a nosotros mismos, los políticos, los comunicadores, enseñándoles sus limitaciones y no sus potenciales. Ahora, cuando conocen a alguien con sus éxitos, y entonces 4 hijos, y entonces yo le pregunto, y mientras esos muchachos iban creciendo, usted con tantas tareas voluntarias, porque a usted nadie la llevó a punta de pistola, usted se involucró, usted quiso aportar, quiso servir, y madre por un lado, sirviendo por otro, que si reformando en educación, que si escribiendo libros, que si ministro, y madre también. ¿Cómo era esa mujer en esas luchas? Bueno, a los 8 años yo empecé a dar clases de catecismo en los barrios pobres 8 años de edad. Santiago, a los 8 años de edad. O sea, no Yo 8 años después que usted se graduó, no, a los 8 de edad. A los 8 años de edad. 8 años de edad. Cuando yo era un infante, Wow. en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Santiago, yo soy de Santiago, y en el Colegio sí. Sagrado Corazón de Santiago, las hermanas mercedarias, las monjas, buscaban a los mejores estudiantes, los que tenían mejores notas, para que fueran a hacer acción social enseñando catecismo en los barrios pobres. Yo disfrutaba, señor Cerrulla, usted no se puede imaginar hasta cuánto, pero a la vez que disfrutaba, yo aprendí el dolor de la pobreza. Lo aprendí de una manera muy dramática, porque yo estaba llevando la palabra de Dios, pero a veces decía, con hambre, la entienden. En la miseria en que viven, pueden hacer la suya,
Y realmente lo que yo siempre he buscado cuando hablo de temas religiosos o espirituales es que lo que yo haga, debo hacerlo a imitación de Cristo. Amén. Yo me hice educadora para asegurarme de que todo el mundo que se beneficiara de aquellos programas de educación o de acciones sociales que yo pudiera emprender, conocieran la palabra de Dios para que yo dejara una huella en ellos. Cuando estaban los muchachos adolescentes, ellos sabían que yo no les podía dar todo el tiempo que ellos querían. Primero, trabajaba muy intensamente y tenía varios trabajos. Segundo, me iba todos los veranos a todas las universidades que me invitaban a hacer cursos. Entonces, mi programa de capacitación personal era muy intenso y mis hijos lo sabían. Pero yo les decía a ellos, no les doy cantidad de tiempo, pero les doy calidad de tiempo. Excelente. Cada vez que tenía vacaciones, y tenía vacaciones a menudo, eso estaba contemplado en mis contratos de trabajo, yo cogía con mis 4 muchachos y me los llevaba a Disney World, o me los llevaba a un campeonato de natación que nadaban todos, o me los llevaba para Puerto Rico, donde la familia paterna. El asunto es que tuve una relación lindísima con mis hijos y todavía la tengo. Yo tengo amigas que me dicen, oye, pero los muchachos se pasan el día llamándote. Digo, sí, porque yo no los llamo. Yo no los llamo porque ellos están ocupados. Ahora, ellos saben que me dan felicidad cuando me llaman. Y todos quieren verme felices. Qué bueno. Jacqueline, en ese proceso hoy, con la edad que usted tiene, los logros, los muchachos grandes, 10 nietos, ¿algún nivel de arrepentimiento de algo de que debí, no debí, o satisfacción plena de el avance y de todo lo que pasó? Yo no me he sentado a reflexionar si hubo algo que no debí haber hecho o si hubo algo que dejé de hacer. Yo soy muy reflexiva a la hora de emprender una tarea. Lo hago rápido, pero lo reflexiono. Y yo voy a cumplir 78 años el año que viene. O sea, tengo 78 años. 78. Wow, felicidades. 78. Y lo digo a mucho orgullo. Por supuesto, todo el mundo me y dice lo que debe yo no decir. lo luzco. Exactamente, Y ¿no? me Y lo siento debe muy decir bien. con mucho orgullo. Pero yo cumplí 77 años, o sea que voy camino de los 78. Y en esos 77 años, yo no me he arrepentido de nada. Una vez una persona me quiso hacer daño, y el daño que me quiso hacer, había sido alumno mío, el daño que me quiso hacer frente a un obispo era decir que yo no tenía capacidad para tener las posiciones que yo había ostentado y que yo no sabía de educación. El obispo lo mandó a callar. El obispo lo mandó a callar y yo pensé que el Señor tenía que perdonarlo. Porque si alguien sabía lo que yo sabía, era precisamente él, que había aprendido de mí. Exacto. Que había aprendido de mí y aparentemente no aprendió de mis valores. Yo, en todas las esferas en que me muevo, con los maestros que trabajo, con los estudiantes que trabajo, con los técnicos que trabajo, siempre les digo que por encima de todas las cosas, el valor moral y la ética para producir ciudadanos responsables debe ser la meta de todos los educadores. Yo no quiero que un muchacho sea político o escritor o ingeniero o médico o maestro y que tenga ausente en su acción, en su accionar, que tenga ausente los valores. Respeto, el amor, la responsabilidad, la solidaridad. O sea, todas las cosas que hay bellas en el mundo y que mucha gente se pierde de practicar. Y Así cuando la practican se dan cuenta qué hermoso es en el interior de uno tener esos atributos. Así es. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que ella está haciendo en este momento por República Dominicana. Nos vemos en breve. Doña Jacqueline, falta, antes de meternos en el tema, hay una pregunta que le quiero hacer. Porque yo soy del ambiente político, tengo 17 años como legislador. Vengo de una familia política, mi mamá guerrillera, en paz descanse, una mujer revolucionaria.
Mi padre, un político de muchos años en el Partido Revolucionario Dominicano, hasta que decidió pues hacerse a un lado y dejar pasar las nuevas generaciones. Una mujer que se ha involucrado tanto y que ha servido tanto al país hoy. Si usted le fuera a pasar un mensaje a la nueva generación de esa pasión de dedicación, ¿cómo usted le diría a la gente que usted se siente hoy mirando su vida de servicio público hacia atrás? No de servicio como funcionaria pública, de servicio público, porque lo que usted ha hecho, sea desde el ambiente privado, desde el público, le ha servido a todo el país. ¿Cuál es el mensaje para esa nueva generación de hoy día que doña Jacqueline puede pasarle? En pocas palabras, amar la familia y amar la tierra. El lar en que uno se ha criado, el lar en el que uno se ha educado, debe generar un compromiso dentro del ciudadano que busque más allá de su propio bienestar, el bienestar de todos en la colectividad, en la comunidad. Yo trabajo con diferentes instituciones y de una u otra manera, prácticamente todas tienen que ver con educación. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa, diputado, de que con todos aquellos con quienes yo trabajo, no importa la institución que sea, no importa el nivel social o económico de la persona o de la institución, yo trabajo con escuelas de grupos vulnerables. En San Pedro de Macorís tengo 2 liceos que como asesora del Ministerio de Educación los he asumido para mejorar la enseñanza de los muchachos. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de que hay un compromiso, de que uno es un privilegiado porque Dios le dio la oportunidad de educarse, de formarse, de conseguir trabajo, un trabajo decente, un trabajo que genera solidaridad entre los compañeros de uno y en la colectividad, yo creo que esa persona, primero, es una persona responsable, un ciudadano responsable, y segundo, va a amar a todos aquellos con quienes puede trabajar. Yo lo que más me gusta es cuando me encuentro con un, ya no puedo decir muchacho, tengo que decir un señor, porque tengo exalumnos de 60 años. Me encuentro con una persona que ha sido alumno mío cuando yo enseñaba, yo no estoy enseñando en las aulas, pero cuando yo enseñaba y me dicen, ay, profe, todavía la recuerdo, ay, aquello que usted me enseñó, qué gusto me dio, qué mucho lo aproveché en la vida, tengo tanto que agradecerle, pero usted me enseñó a ser hombre o me enseñó a ser mujer, excelente, pero sobre todo a ser ciudadano. Entonces, eso es de una íntima satisfacción, señor Cerrulle. Cuando yo cumplí 50 años en educación, estaba muy de cerca con Melanio Paredes en el ministerio, como asesora del ministerio, y se hicieron varios eventos celebrando mis 50 años. Uno de ellos fue en la catedral, que el cardenal ofreció una misa de acción de gracias por mis 50 años. Así. La misa fue muy simbólica. Las ofrendas fueron niños de diferentes edades que llevaban lápices o libros o textos o la Biblia y todos de una u otra manera eran personas que habían estado en el ámbito de la educación que yo he trabajado, que yo he ofrecido. Y cuando se terminó la misa, el cardenal me invitó a hablar. Yo no sabía que eso estaba previsto, pero fui al micrófono y dije algo que me sale del corazón. Y es que si yo hubiera enseñado a un muchacho, a una muchacha, a ser un ciudadano respetable, a conseguir un medio de existencia digno y decente, mi vida profesional tendría sentido. Y gracias a Dios puedo decir que tengo miles. Exacto. Miles de ellos por todas partes. Cuando yo trabajaba en APEC, yo trabajé 35 años en APEC. Yo fui fundadora de la universidad junto con los empresarios y los grupos que crearon la organización. Y cuando yo vine de Estados Unidos con la universidad en la mano, con la Universidad APEC en la mano, el doctor Eduardo Cavallo y yo, los empresarios que eran los que estaban promoviendo la institución,
me pidieron que buscara muchachos de bajos recursos porque no querían hacer una escuela, una universidad elitista. Y yo recuerdo que yo cogía para las montañas de Jarabacoa, yo cogía con un chofer y me iba a las escuelas de Jarabacoa, pero en los campos, o me iba a las de Higüey, o me iba a las de Puerto Plata, buscando muchachos que tuvieran buenas calificaciones y que yo pudiera apreciar que tenían talento. Esos muchachos los traíamos a la universidad. Le pagábamos la pensión, le pagábamos los textos y le pagábamos la alimentación. Así nació la Fundación APEC de Crédito Educativo. Y esos muchachos que vinieron de orígenes muy pobres, algunos de ámbitos casi de miseria, y que se hicieron bachilleres con muchísimas dificultades y con muchísimas lagunas, esos muchachos llegaron a conocer lo que era mejorar sus condiciones de vida, mejorar las de su familia y al mismo tiempo crear una familia alrededor de ellos que vivía en condiciones favorables, en condiciones que yo llamo de bienestar y de progreso. Eso para mí es fundamental. Y cuando yo me encuentro de esos muchachos que traje de las lomas y me dicen, yo soy doctor especializado en cirugía ortopédica, yo le decía, qué bueno, eso fue porque tú estudiaste. Así es. Si tú estudiaste, yo te dije que ibas a llegar, porque el que estudia llega. Estando yo en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Lawrence, en el estado de Massachusetts, estaba con Luis Heredia, Víctor Tomén, estaba este muchacho Martínez, estaba Framoya Pons, estábamos en la Universidad de Harvard, que nos habían ofrecido un almuerzo al grupo que formábamos una semana en los Estados Unidos. Así era como se llamaba el grupo. Íbamos 7 o 8 días por diferentes ciudades a llevar cosas de la República Dominicana, económicas, sociales y culturales. Y estando en la Universidad de Harvard, vino alguien a hablar con el doctor Heredia y le dijo al doctor Heredia que tenían un problema, que si podía ayudar. Le dijeron cuál era el problema, vino a donde mí y me dice, Jackie, tú te vas mañana para Lawrence. ¿Para Lawrence? ¿Y qué es Lawrence? ¿A dónde yo voy? ¿Qué voy a hacer? Es una ciudad que queda 2 horas de aquí. La mayoría son dominicanos y tienen un problema. Al otro día estaba yo en Lawrence. Estaba yo en Lawrence. Conocí a los profesores, que el 98% eran dominicanos. Los estudiantes, 90% eran dominicanos. Es la comunidad norteamericana que más dominicanos tiene. Y conocí a la directora y subdirectora, que eran irlandesas. Me dio mucho trabajo hablar con ellas. Me dio mucho trabajo entender qué motivación tenían ellos para dirigir una escuela de unos muchachos que buscaban un futuro mejor, que sus padres habían ido a Estados Unidos buscando la tierra del progreso, ¿no? De la libertad, de la democracia. Y ellas no entendieron lo que yo quise decirle. En la escuela, cuando yo fui, le habían cerrado la acreditación. Sus graduandos no podían ir a la universidad. Entonces yo hablé en una asamblea con todos los estudiantes, con todos. Había 700, 800 estudiantes. Estaban todos los maestros dominicanos en un auditorio, la escuela impresionante, muy bonita, muy adecuada. Y hablando y motivándoles de que su problema se iba a resolver, que los dominicanos, bajo la dirección del doctor Luis Heredia, íbamos a hacer algo para sacarlos de la situación en que estaban. Y hablando, se me ocurrió, o el Señor puso una frase en mi boca, y les dije, el que estudia, aprende. El que aprende, sabe. El que sabe, trabaja. Y el que trabaja, triunfa. Esos muchachos empezaron a gritar esas frases. Y lo decían con una pasión tremenda. Y yo después me puse a pensar, ¿y de dónde yo saqué eso? Y estoy convencida que el Señor lo puso en mis labios. Y déjeme decirle que la escuela recuperó la acreditación. Trajimos 10 muchachos, las 10 mejores notas del bachillerato. Con 2 profesores les pagamos todo. American Airlines nos dio los tickets, el otro ayudó con tal cosa. Los hospedamos en casa de familia. Y esos muchachos hoy ya son profesionales. Excelente. Gracias
a que Semana Dominicana en los Estados Unidos se interesó por ayudarles. Me usaron a mí, pero usaron realmente el grupo que nosotros representábamos, que éramos 8 o 10, como le digo, que íbamos todos los años. Y yo nunca voy a olvidar lo que yo viví en ese momento y después saber que habían resuelto su situación y que estaban ya camino de la universidad todos. Jacqueline, escuchar a usted es un deleite. Si no fuera televisión y estuviéramos solo tomándonos un café, aquí nos daría la madrugada hasta que el sueño nos agotara. Un café o una copa de vino. O una copa de vino. Porque en un país que se quiere alejar, y aunque a veces algunos ayudamos a que vuelva al centro de los valores y de los principios y de esa actitud de servicio, pues escucharles es un deleite. Es como tener hambre y de repente llegar a una casa donde hay comida. Gracias. Pero tenemos que hablar de lo que está pasando ahora, doña Jacqueline. Porque usted dijo ahorita, usted tiene 78 años de edad, va a cumplir. Voy a cumplir 78, sí. Y usted está metida en el Congreso Nacional tratando de que salga una ley. Explíqueme esa energía. Primero quiero comunicarle al país que doña Jacqueline está trabajando en colaboración con el senador Jacín de San Pedro de Macorís para que el país tenga la ley de educación ambiental. Hábleme un poquito de esa energía. O sea, doña Jacqueline, usted tiene 77 años. Aquí hay gente de 40 que no quiere hacer nada y quiere pensionarse y quiere que el país lo mantenga y que le den 5 tarjetas de solidaridad y quedarse en su casa haciendo nada. Y usted todavía quiere servir. ¿Qué lo motiva en esa ley a usted? Yo soy amiga de la familia Jacín desde hace muchos años. Cuando yo fui ministra de Educación, el senador Jacín, en aquel entonces también senador, venía mucho a mi despacho y me pedía cosas para la provincia. Él y el senador Jaime David Fernández Mirabal eran mis senadores favoritos, porque lo que pedían era tan razonable y estaba tan bien usado que yo le decía a los funcionarios que me acompañaban, cuando vengan el doctor Jacín o el doctor Jaime David, lo que pidan. Pero así me pasé los 4 años, lo que pidan. Y después iba a Salcedo o iba a San Pedro y decía, oye, pero qué bien hice que le proveí con esto, o que los ayudé con esto, o que les nombré a estas personas. Era una gran satisfacción. Entonces esa amistad fue creciendo a través del tiempo. Y hace 8 años, 9 años, el doctor Jacín me llamó. Yo le digo cariñosamente Josecito, que es como la mayoría de la gente le dice. Me llamó y me dijo, Jackie, mi papá murió sin haber visto un colegio en la Universidad Central del Este. Y yo quisiera hacer realidad el sueño que mi papá tuvo y que no llegó a hacer. Diséñame una escuela y la quiero bilingüe. Y la quiero para beneficiar a los hijos de todos los empleados y los profesores de la universidad. Mi hija, que tiene algunos proyectos conmigo y que es una fenómena en educación, de teoría sabe más que yo, no tiene mi experiencia, pero de teoría sabe mucho, las dos son muy buenas. Nos propusimos hacer un colegio que fuera diferente, diseñar un colegio diferente. Lo diseñamos, se lo presentamos, a él le complació muchísimo. Eso era lo que el doctor Jacín me estaba buscando. Pero me pidió que me quedara. Dije, no, ya yo terminé mi contrato. Yo te he diseñado la escuela, te la tengo organizada, te he buscado la gente, tenemos un director, trajimos gente de Estados Unidos. Dice, no, quédate conmigo. Yo quiero que tú te quedes conmigo como asesora. Y le dije que sí. Y me quedé. Yo he hecho cantidad de cosas en la universidad. La universidad ha tenido un giro, no solamente por mí, ha tenido giro por otras personas que trabajan en la universidad, que son tan capaces o tanta experiencia como la que tengo yo. Y hace 4 años, cuando el doctor Jacín me estaba considerando volver a la política, porque él se había retirado, él me dijo, Jackie, yo quisiera, si gano la senaduría de nuevo, yo tengo mucha preocupación por el ambiente. Yo los fines de semana me voy a la finca y pienso mucho el deterioro que hay en el ambiente, la preocupación, el cambio climático, lo que están diciendo en otros países que se están preocupando. Y yo creo que los niños, la escuela, deben concientizarse y deben aprender cómo cuidar el ambiente. Prepárame un proyecto de ley. Y yo le dije, doctor Jacín, yo no he trabajado nunca el tema de ambiente, pero le aseguro que voy a buscar los mejores especialistas y se lo voy a trabajar de manera que usted se sienta complacido.
Vamos a hacer una pausa, doña Jacqueline, y cuando volvamos vamos a entrar en la profundidad del tema. Okay. Vamos a una pausa un momentico y volvemos en breve. Es que uno se queda embelesado viendo a doña Jacqueline aquí. En el tema de la ley que usted estaba. Síganos contando cómo fue todo ese proceso para que la población entienda lo que está pasando en el Congreso, el esfuerzo que usted está haciendo. Síganos contando eso. Como la cronología es larga, yo lo voy a hacer muy sintetizado. Yo busqué a la doctora Lourdes Rusa, especialista en el tema ambiental con una maestría en Venezuela. Y busqué a la doctora Águila Endor, abogada especializada en redacción de leyes. Y busqué a Carmen Luisa Figueira, especializada en grupos focales. ¿Qué hicimos? Empezar a ver la literatura que había en todos los países de Europa, de Asia y en los países de América Latina, cómo habían tratado o cómo están tratando el tema del ambiente. Nos fuimos a hacer grupos focales. Concitamos o convocamos a las principales instituciones que trabajan el tema ambiental y les preguntamos, ¿qué ustedes creen que debemos hacer? ¿Cómo ustedes ven el país? ¿Qué peligros enfrentamos? ¿Qué debe conocer el dominicano para mejorar las condiciones ambientales de nuestro país y evitar mayor deterioro? Y después se me ocurrió que convocáramos a niños. Hicimos 2 grupos focales, uno de niños de 4º grado, 8º grado, y uno de jóvenes de 1er grado secundaria a último grado. Y lo que esos niños nos dijeron me llegó al alma, diputado, me llegó al alma. Cómo esos niños estaban conscientes del daño que está sucediendo y el miedo que tenían del país que están heredando. Y todo eso lo plasmamos interpretándolo en la redacción de la ley. Cuando le entregamos el proyecto de ley al senador, ya él había ganado la senaduría. Quedó muy complacido y dijo, mi primera obra en el Senado es presentar la ley, y así lo hizo. La ley tiene 2 lecturas, como usted sabe, aprobadas en el Senado y está ahora conociendo por ustedes. Nos encontramos que había otro proyecto muy similar de su autoría. Y lo hemos asimilado porque se complementan uno con el otro, y cuando esté aprobada, promulgada la ley, vamos a hacer un reglamento que también va a unir las ideas suyas con las ideas nuestras. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Mientras la ley camina, digo camina porque está en el Congreso, yo he tenido la suerte de que me han invitado en varias ocasiones a hacerle presentación a las comisiones de la Cámara, como me hicieron en el Senado. A mí se me ocurrió que en lo que la ley caminaba, debíamos hacer algo, porque ¿quiénes van a llevar la educación ambiental a la escuela? Tienen que ser los maestros. Así es. Pero ¿y cómo preparamos a los maestros? Entonces empezamos a discutir, vamos a buscar qué institución puede prestarse a que hagamos un diplomado de educación ambiental. Le pusimos ese nombre, diplomado de educación ambiental. El doctor Jacín me dijo, ¿tú conoces la Fundación Propagás? Digo, claro, yo soy muy amiga de doña Pirigua. ¿Y tú conoces a Melba Grullón? Sí, soy muy amiga de doña Melba. ¿Y tú conoces a fulano? Sí, lo conozco. Y hablando y hablando, un día con doña Pirigua, le dije, doña Pirigua, estamos en esto, usted trata el tema ambiental. Yo sé que usted me dijo que estaba muy complacida de que estuviéramos trabajando esto y que el senador Jacín le había dicho. Nosotros queremos hacer un diplomado de educación ambiental. Le expliqué para que los maestros para que los profesores universitarios pudieran preparar a los maestros y los maestros de escuela, entonces dar las clases de educación ambiental a los niños, porque lo que queremos es llegar a los niños, no es a la generación mía ni a la generación de los 50 o 60, es a los niños. Claro. Son los que tienen que aprender a cuidar su país, su ambiente. Y doña Pirigua me dijo que sí. Y financió un grupo de especialistas, de expertos que buscamos para escribir los llamados módulos, que entre otros tiene uno, que es el vital, que es el cambio climático. El asunto era, después que teníamos elaborado, gracias a la fundación y gracias al entusiasmo de ella y mucha gente que nos apoyaba,
yo tenía que ver cómo lo llevaba a la universidad. Fui a INAFOCAM. INAFOCAM nos dijo, los vamos a ayudar cuando estén llevándolo a la escuela, porque nosotros no financiamos entrenamiento o capacitación de profesores universitarios, sino de la escuela K12, de preescolar a último año de secundaria. Entonces me acerqué a las universidades, me acerqué a la UNFU, yo soy egresada de la UNFU, me acerqué, estaba ya en la UCE, hablé con el rector, me acerqué a la madre maestra y todas se interesaron en que ellas iban a financiar la preparación de los primeros profesores que le hemos llamado formadores de formadores. Y estamos ya terminando la primera corte. Ha sido un éxito enorme. Mire, señor Serrulle, yo fui el sábado al 5º módulo que estaban presentando. Estamos usando las aulas de la UNFU. Y la alegría con que yo salí de ahí, usted no tiene idea. El entusiasmo. Hay 12 profesores de la UCE y 12 profesores de la UNFU aprendiendo sobre educación ambiental para ello enseñarlo a los maestros, para que los maestros lo puedan llevar a las aulas. Y usted no tiene idea la alegría que fue para mí eso. Digo, bueno, se está dando lo que yo quería. Yo sentí la satisfacción de un triunfo, no un triunfo personal, porque mucha gente ha estado en esto, pero yo he sido parte de la creación de ese movimiento y yo siento que le he hecho un servicio al país. Es que es un servicio, porque la democracia opera como cascada. Usted está haciendo un esfuerzo que ahora se va a estos maestros, estos lo llevan a los profesores a los alumnos, el alumno se convierte en padre, le enseña al hijo, y esa pequeña acción, que es lo mismo que una bolita de nieve cuando va bajando y termina en un terremoto de nieve, es por esa acción inicial, porque lo que es importante, y es lo que nosotros queremos promover desde el programa, es la acción individual que debe empezar. O sea, nosotros no podemos seguir siendo un país que por el hecho de que somos, entre comillas, tercermundistas, no somos tercermundistas, aquí fue que Colón llegó en América. Segundo, porque somos latinos y hace calor y no nos deja pensar. Esos son discursos que nos han metido para querernos limitar. Esa acción suya, ese esfuerzo del Senado, junto ahora con lo que estamos haciendo en la Cámara, mañana se convierte en un proceso que en 100 años tiene un efecto extraordinario. Así es. El problema es que la gente quiere que todos los esfuerzos sean como un cajero automático, que usted hace algo hoy que mañana hay que reconocérselo. Pero usted sabe algo que a mí me ha ayudado mucho, y es que las personas que me piden un trabajo o con quienes yo trabajo, en el caso de la educación ambiental con el doctor Hassim, y después que doña Pirigua financió la elaboración del diplomado, para mí es de gran satisfacción la libertad que me dan. O sea, no es lo mismo que a usted le digan, construye una casa, pero aquí está el plano, y este es el maestro constructor, y tú vas a poner los bloques de esta manera, y el cemento tiene que ser de tal marca. No, no, a mí me encanta la mi originalidad trabajo y me dan la libertad para hacerlo como yo pienso que debe hacerse. Y hasta ahora yo tengo varias, por no decir muchas instituciones que yo he participado en su creación en República Dominicana, y todas están vivas, todas han sido sostenibles. Entonces yo creo y espero que la educación ambiental que estamos llevando, gracias al doctor Hassim y con el apoyo de lo que ha sido doña Pirigua para este proyecto, yo siento que he sembrado un grano de arena que va a constituir un bosque. Un bosque porque estamos trabajando para que no haya tala de árboles. Estamos trabajando para que el agua le llegue a todos. Estamos trabajando para que la basura no sea contaminante. Estamos trabajando para disminuir el dióxido de carbono. Estamos trabajando para que energía sea renovable. En otras palabras, estamos trabajando para el desarrollo sostenible de la República Dominicana, que ha de recibir la nueva generación en un ambiente sano y agradable. Doña Jacqueline, el tiempo se nos acaba, pero se nos acabó. Yo quiero decirle la razón por la que la invité. Muy pocas veces en la vida uno le puede agradecer a la gente en público. Y uno nunca sabe cuándo uno recibió una bendición en el camino. La República Dominicana tiene que agradecerle mucho a usted. Y yo quiero que a través de este programa todo el país sepa que con dominicanas como doña Jacqueline, que siguen naciendo, que sigan apareciendo y que sigan sembrando, algún día podemos decir que por fin logramos una República Dominicana justa, equitativa y de oportunidades iguales para todos.
Muchísimas gracias, convencidos doña Jacqueline. de que Muchísimas educar gracias. es enseñar a vivir mejor. Así es. Muchísimas gracias, doña Jacqueline. Gracias a usted Y a por la ustedes los veo oportunidad. mañana en un día muy interesante. No se lo pierdan mañana. Nos vemos mañana en otra entrega. Buenas noches.